Queridos hermanos y hermanas, en este cuarto domingo de Pascua celebramos el Domingo del Buen Pastor. Recordamos a Cristo resucitado, pastor de la Iglesia, que cuida de su rebaño, que ama y que tiene un amor especial por sus ovejas. Hemos escuchado ese breve párrafo del Evangelio de San Juan, donde hay tres personajes de los que se habla en ese párrafo: el rebaño, el pastor, nuestro Señor Jesucristo, y el Padre. Estos tres personajes nos invitan a reflexionar hoy en la estrecha relación que hay de nosotros con nuestro Señor Jesucristo, el Buen Pastor, de la relación íntima entre el Padre y el Hijo y el Padre, y el amor bondadoso y misericordioso del Padre, que a través de Jesucristo el Buen Pastor hace llegar a todos y a cada uno de nosotros ovejas de su rebaño. El Buen Pastor conoce a sus ovejas, conoce a cada una de sus ovejas, y sus ovejas escuchan su voz. Escuchar la voz del Señor. Esto, hermanos, es fundamental. No podemos ser del rebaño de nuestro Señor Jesucristo si no escuchamos su voz. Condición necesaria. Mis ovejas escuchan mi voz. Un criterio fundamental. Si yo me pregunto, ¿pertenezco o no al rebaño del Señor? La respuesta la voy a encontrar si soy capaz de escuchar su voz o no. Y escuchar la voz no es la voz del pastor Jesucristo nuestro Señor, no es como escuchar la radio o escuchar cualquier palabra. Escuchar la voz del Buen Pastor es atender de corazón lo que Él nos dice, lo que Él nos enseña, e incluso obedecerlo. Se oye muy bonito, yo escucho la voz del pastor, pero me detengo a pensar, a asimilar lo que Él me enseña y estoy dispuesto a obedecerle y hacer lo que Él me está pidiendo. Ese es el grande problema del mundo de hoy, que no tenemos oídos para la voz de Cristo, el Buen Pastor, que nos hemos taponeado las orejas para no escuchar la palabra
de nuestro Señor Jesucristo y sí poner atención a los intereses del mundo, a la economía, al poder, a los placeres. Un mundo que está escuchando más la voz del placer, del poder, del dinero, que la voz de nuestro Señor Jesucristo. Un mundo que se ha alejado de esa actitud de oveja del buen pastor. Vivimos tiempos muy difíciles en el mundo entero. Las noticias son cada vez más fuertes y nosotros parece que nos vamos acostumbrando a escuchar todos los días hablar de muertos, hablar de destrucción, hablar de guerras, hablar de deportados, hablar de hambre, hablar de todas esas situaciones inhumanas. En algunos estados de nuestro México sigue floreciendo la violencia, la muerte, la destrucción, la pérdida de tantos valores y vidas humanas que injustamente y con el afán del poderío humano y de sojuzgar a los demás se está realizando. ¿Y dónde queda la actitud del rebaño del Señor que sabe y debe escuchar la palabra, la voz del pastor, del buen pastor, del que da la vida? Se ha perdido ese respeto a la dignidad humana, al valor de la vida. Se ha perdido el respeto a los valores. Hoy solo interesa tener, poseer, mandar, estar sobre los demás. Hermanos, Jesucristo, el buen pastor, solo ama, busca el bien, hace el bien, ayuda, rescata, atiende, alimenta, abreva, cuida. Jesucristo, el buen pastor, ha muerto por nosotros en la cruz para darnos vida y dárnosla en abundancia. Jesucristo, el buen pastor, nos ofrece día con día el banquete eucarístico para alimentarnos. Nos ofrece la gracia del perdón y de la reconciliación para hacernos hermanos y recordarnos que no es estar sobre los demás, sino tender la mano a los demás, lo más importante. Jesucristo, el buen pastor, cuida de sus ovejas porque el Padre se las ha dado y el Padre y Él son uno, y el Padre lo envió para que ofreciera su vida en la cruz para rescatar a todas las ovejas. Hoy debemos preguntarnos: ¿pertenezco yo o no al rebaño del Señor? Sabemos que pertenecemos por el bautismo, pero esa pertenencia no debe ser solo de manera estadística. Es una pertenencia gozosa, una pertenencia amorosa, una pertenencia de correspondencia al inmenso amor de Dios hacia nosotros.
Yo me dejo cuidar por Jesucristo el buen pastor o no me importa. He permitido que Él, pastor bueno, cuide de mí, de mi vida, de mi familia, de mi mente, de mi inteligencia, de mis dones, de mis cualidades. ¿O he preferido ser una oveja que se aleja del redil y busca por su cuenta el camino del libertinaje, el camino de la aventura, con los riesgos que tiene una oveja sola, sin cuidado de pastor? La tarea de nuestro Señor Jesucristo es amor y misericordia hacia nosotros. No le interesa más, sino amarnos, perdonarnos, reunirnos, conducirnos por el camino del bien, llevarnos a la salvación, porque Él ya pagó el rescate en la cruz. Pero así, siendo un buen pastor, nos deja en libertad para que decidamos ser o no ovejas de su rebaño. Y las ovejas de su rebaño escuchan su voz. Esa es la gran diferencia. El rebaño del Señor, las ovejas de su rebaño, conocen su voz, escuchan su voz, lo siguen, y Él defiende, cuida, sana, busca al precio que sea, al precio de su propia vida, y nadie se las arrebata. Este domingo la palabra de Dios nos interpela a todos. ¿Quieres que Jesucristo, el buen pastor, cuide de ti como su oveja? ¿Estás dispuesta a escuchar la voz de Jesucristo, el buen pastor, que sabe acompañarte en todos los momentos de tu existencia? Hermanos, hagamos un acto de humildad personal, un acto de convencimiento, de amor, para decirle en nuestro interior: Señor, yo he sido una oveja descarriada. Yo he sido una oveja que por ignorancia, por desidia, por pereza, por la causa que sea, me he alejado de ti. No he valorado tu amor hacia mí. Pero hoy estoy dispuesta a ser fiel oveja de tu rebaño. Hoy quiero renovar mi compromiso de conocerte, escuchar tu voz y pertenecer a tu rebaño. Ayúdame a doblegar mi soberbia. Ayúdame a vencer mi pecado. Ayúdame a cambiar mi vida y mis actitudes. Ayúdame a caminar feliz en la vida, guiada por ti, el buen pastor que ha dado la vida para salvarme y darme a mí la vida en abundancia. No olvidemos de pedir hoy en esta jornada mundial por las vocaciones sacerdotales y las vocaciones a la vida consagrada, que es el medio a través del cual Jesucristo, el buen pastor, sigue cuidando de su iglesia, de su rebaño,
y haciendo presente su amor misericordioso en el mundo. Y que todos y cada uno de nosotros sepamos reconocer, amar y seguir a Jesucristo, el buen pastor. Que así sea. Amén.